Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un nuevo tema que es sobre oncología médica, que es cáncer de próstata. Bueno, tanto lo veo oncología como lo veo urología, cirugía general, y también nosotros como médicos de primera atención, pues tenemos que verlo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cáncer de próstata, un tema que es muy importante, ya que, como sabemos, el principal cáncer en hombres de adulta, pues es el cáncer de próstata, incluso superando lo que son las cifras del cáncer de pulmón. Por lo tanto, es un tema que tiene mucha importancia, mucha relevancia, sobre todo su tamizaje para poder diagnosticar oportunamente a estos pacientes, ya que, como nos vamos a dar cuenta después, pues estos pacientes se van a tener que operar para disminuir el riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que es el cáncer de próstata, recordando siempre muy importante que no es lo mismo que una hiperplasia prostática benigna. El cáncer de próstata es un cáncer maligno, mientras que la hiperplasia prostática es una neoplasia benigna. Acuérdense que el término neoplasia solamente hace referencia a crecimiento de nuevas células sin un origen como aparente, porque no es hiperplasia tampoco. Pero se distingue en dos maneras, ¿no? Puede ser un crecimiento benigno o un crecimiento maligno. El crecimiento benigno correspondería a la hiperplasia prostática benigna, que eso se da por defectos hormonales, sobre todo en lo que es la dihidrotestosterona. Y en este caso, el cáncer de próstata es por defectos en la regulación del ciclo celular que van a condicionar un crecimiento maligno, ¿vale? Entonces, vamos a ver varias cosas, vamos a ver la estratificación, cómo es el Gleason, cómo se clasifica, el tratamiento, cuándo se hace una prostectomía. Entonces, vamos a empezar. Primero, como definición, tenemos que tener bien en cuenta que como definición, que es una proliferación incontrolada de las células epiteliales que evidentemente van a llevar a lo que es un adenocarcinoma. Recordar que la próstata como tal es una glándula, por ende sus células pues son glándulas, por ende el tipo de cáncer que vamos a encontrar es un adenocarcinoma. Recordar que el término carcinoma hace referencia a que el cáncer viene o proviene de células epiteliales y adenos que viene de una glándula, ¿sale? Siempre que escuchen el término adeno es que viene de una glándula. La zona más importante donde aparece el cáncer es la zona periférica, ¿sale? Esa es una diferencia muy importante que hay que tener con hiperplasia prostática benigna, ya que la hiperplasia prostática benigna, la principal zona donde sucede este problema es en la zona de transición. Entonces, solamente estarlo recordando, periférico es el cáncer de próstata, la zona de transición es la hiperplasia prostática benigna. Ahora, en cuanto a su epidemiología, aquí hay algo bien, bien importante, y es que en México es el principal cáncer que sucede en adultos mayores, evidentemente pues en el sexo masculino, y el segundo cáncer en el sexo masculino es el cáncer de pulmón, como aquí lo ponemos. Este lo supera por mucho, ya que pues el cáncer de próstata es más común aquí en nuestro país, ¿no? Fíjense, cáncer más frecuente en hombre arriba de 50 años y la edad media de diagnóstico es a los 66 años. Nos vamos a fijar ahorita que el tamizaje o cribado pues va a empezar más o menos a esta edad porque aquí es donde se diagnostica. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que hay que tener en cuenta? Pues bueno, que los pacientes tengan edad arriba de 50 años, que haya antecedente heredofamiliar, sobre todo por un gen mutado que es el HPC1. Este gen es muy importante, ya que si lo llegamos a encontrar mutado, pues hay un alto riesgo de que el paciente lo desarrolle, que sea raza negra o factores ambientales, por ejemplo, que el paciente sea obeso, tabaquismo, lo clásico para todos los cánceres, ¿no? En este caso, pues se añade lo que son los eventos de prostatitis bacterianas, sobre todo las crónicas, ¿sale? Las agudas no repercuten tanto porque son más en el momento, mientras que las crónicas, que son maltratadas y maltratadas, pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata, ¿sale? Algo bien importante, al momento del diagnóstico, casi todos se encuentran en estadios avanzados y tienen mal pronóstico. Entonces, bien importante, no es como otros cánceres que donde se encuentran en etapa localizada o sin haber invadido ni nada. Este cáncer es muy peligroso por esto, porque la mayoría se van a encontrar en etapas avanzadas. Recordemos algo muy importante, el principal lugar a donde va a generar metástasis, lo que es el cáncer de próstata, es al hueso. Y de esto del hueso, ¿a qué zona específicamente? A la columna. Entonces, en la columna vertebral, sobre todo en las vértebras sacras y vértebras lumbares, hay que identificar si tenemos metástasis al momento del diagnóstico. Muchos pacientes, el principal síntoma con el que debutan, no es el más común, pero sí es importante mencionarlo, es el dolor en la zona lumbar. Y esto porque pues ya se presentan las metástasis a ese nivel, ¿no? Entonces,
Nada más recordarlo que la metástasis a columna vertebral es de las principales, es la que tienen que tener en cuenta en caso de que un paciente pues de la tercera edad les llegue con esa sintomatología. Ahora, clínicamente es muy inespecífica por muchos años porque por muchos años se puede maltratar como una cosa muy distinta. Incluso muchas de las veces se piensa a que es una hiperplasia prostática benigna, pero en realidad pues puede ser un cáncer de próstata. Algo importante, a todo paciente con síntomas obstructivos urinarios, con síntomas de goteo postmiccional y todos estos que se valoran en el IPPS, que es la clasificación para estandarizar los síntomas obstructivos de la vía urinaria del hombre, hay que mandar a pedir lo que es el antígeno prostático. ¿Por qué? Porque el antígeno prostático va a ser un diferenciador muy importante al momento del abordaje. Como sabemos, esta es una glucoproteína y se puede elevar en muchas cosas. De hecho, ahorita les voy a enseñar una tablita. ¿Qué hace esta glucoproteína? ¿Cuál es la función en su cuerpo? ¿Qué es lo que es, para qué existe en nosotros? Pues bueno, esta glucoproteína existe para destruir lo que es el coágulo seminal. Cuando hay una eyaculación, el coágulo que se produce dentro de lo que es esta vía espermática y todo este proceso es un coágulo que evidentemente, como dice su nombre, está endurecido, está aberrante. Entonces lo que hace el antígeno prostático es que lo diluye para que pueda evacuarse por lo que hace el meato urinario y pues evidentemente poder llegar más fácil a lo que es un óvulo y poderlo fecundar, ¿no? Entonces, y así formar el cigoto y pues todo lo que sigue, ¿no? Entonces, ese antígeno prostático, pues sirve para eso, para la disolución del coágulo seminal o la destrucción del coágulo seminal, hacerlo un poquito más líquido. Algo importante, entonces es inespecífica y se presenta con síntomas obstructivos de la vía urinaria y de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el paciente tiene retención urinaria, que es un paciente clásico como un paciente con hiperplasia prostática benigna. Como dato adicional, los pacientes pueden tener dolor óseo a nivel lumbar. Acuérdense que la principal metástasis entonces es en esta zona a la columna vertebral. Entonces, siempre, siempre paciente que les llegue con síntomas obstructivos y dolor inespecíficos en la región lumbar, pues pónganle mucha atención, pues porque puede ser un paciente que esté desarrollando este tipo de casos, ¿no? Algo importante, por lo general van a ser pacientes pues ya grandes, entonces obviamente no van a pensar esto en un niño de 12 años, porque pues la edad no va a corresponder tanto, ¿no? Ahora vamos a la parte más importante para el médico general y que es la parte que se tiene que centrar para que ustedes puedan diagnosticarlo y poderlo referir oportunamente. Entonces, ¿el tamizaje en quién se va a hacer? Pues bueno, se va a hacer en todos los pacientes que tengan de 40 a 50 años si tienen factores de riesgo. Factores de riesgo como cuáles, el antecedente heredofamiliar, por ejemplo, hermanos, padres con este tipo de problema, si son de raza negra, ¿sale? Sobre todo estos dos antecedentes son los más importantes. Estos son los que tienen que como que recordar siempre. El tabaquismo, la obesidad y todo eso, sí son factores, pero pues en general son para muchas cosas, ¿no? Obviamente tiene más peso el hecho de que tengamos un familiar que tuvo este cáncer antes como un hermano a que fumemos o tomamos, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahora, ¿quién más? A todo mayor de 50 años. Por ley, así, por ley, a todo mayor de 50 años. Y en el caso de que tengamos los factores de riesgo que acabo de mencionar, entre la edad de 40 a 50 años, casi siempre se van a fijar en eso. Todos los tamizajes que aparecen de manera oportuna van a ser 10 años antes de cuando están establecidos en caso de que hay factores de riesgo. Y eso casi siempre es en oncología. Ahora, algo bien importante, ¿cómo vamos a realizar este tamizaje? Pues con dos cosas sencillas y una de ellas ya se las dije. El antígeno prostático específico y lo que es el tacto rectal. Entonces, pues ni modo, mis amigos, a los 50 años a todos nos va a tocar pues que tengamos una intervención para poder evaluar lo que es la próstata, ¿no? Entonces, bien importante, si tenemos antecedentes, 40, 50 años, si no hay antecedentes y no existe como tal un factor de riesgo, podemos esperar a los 50. Algo importante, se debe tener el tamizaje a los 70 años, ya que ya a los 70 años, pues el riesgo de que tengamos este cáncer disminuye bastante, ¿no? Ahora, el antígeno prostático, ¿cómo vamos a valorarlo según el resultado que nos salga? Entonces, fíjense, es bien importante. Lo normal de antígeno prostático que puede haber es hasta 0,4 nanogramos sobre mililitro. Entonces, este nivel de antígeno prostático no es totalmente, digamos, concreto o cierto que tiene que medir esto. Hay algunas, incluso bibliografías, que lo van a variar un poco, pero esto es porque depende de la edad, también puede ir variando. De hecho, en la GPC se van a encontrar una tablita que incluso lo van a meter hasta 4 nanogramos por mililitro. Entonces,
Va a variar según lo que es la edad, pero miren, ahí les va. Según la GPC, estos son los rangos y estos son los resultados que vamos a tener y según el resultado es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, si tenemos un resultado de menos de 2,5 nanogramos sobre decilitro, vamos a repetir el antígeno prostático específico cada 2 años. ¿Sale? Así de simple. Menos de 2,5 cada 2 años. Ahora, si tenemos un resultado entre 2,5 y 3 nanogramos sobre decilitro, aquí es nanogramo, no es miligramos, vamos a repetirlo cada año, ¿sale? Nada más, 2,5 a 3, cada año lo vamos a repetir. Ahora, en caso de que exista factor de riesgo, como que el paciente con antecedente heredofamiliar del gen que les dije, o que tengamos un paciente de raza negra, con esa primera toma vamos a pedir lo que es otro AP, pero vamos a pedir aparte lo que es la fracción libre en porcentaje de ese antígeno prostático. Entonces, acuérdense, si tenemos un resultado de 2,5 a 3 y no tenemos factores de riesgo, lo vamos a repetir cada año. Si sí tenemos un factor de riesgo con este resultado, vamos a repetir el mismo estudio y aparte la fracción libre del antígeno prostático. Ahora, si tenemos más de 3 nanogramos sobre decilitro, vamos a repetir el antígeno prostático de 1 a 3 meses, ¿vale? Entonces, si tenemos un resultado ahí arriba de 3, ya es casi seguro que lo vamos a repetir en muy poco tiempo. En caso de que en la siguiente toma, en 3 meses, salga todavía arriba de 3 nanogramos sobre decilitro, vamos a sacar de nuevo lo que es la fracción libre de ese antígeno prostático. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues para saber a qué pacientes vamos a mandar a urología para que le hagan una biopsia, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas indicaciones de biopsia transrectal que vamos a pedir? Pues bueno, si tiene más de 5 nanogramos sobre decilitro en 2 ocasiones, si tiene más de 5,5 nanogramos sobre decilitro en una segunda toma, si tiene el paciente arriba de 2,5 nanogramos sobre decilitro y menos de 25% del antígeno prostático libre, si tiene el AP arriba de 10 nanogramos sobre decilitro o si tenemos un tacto rectal anormal, ¿sale? Hace rato les dije que era por cistoscopía. No, eso es de cáncer vesical, ¿sale? El cáncer vesical para sacar la biopsia en vejiga para los cánceres transicionales o urotelioma se usa la cistoscopía. Ahí disculpen eso. Es por vía transrectal o transperineal, ¿sale? Entonces, esa biopsia es muy importante, ya que, pues, identificando lo que es la biopsia y viéndolo histológicamente, vamos a poder estratificar con el Gleason y, pues, dar una aseveración de en qué estadio está, qué tan malignizado está, incluso, pues, empezar a buscar metástasis, ¿no? Entonces, bien importante esta situación, no se les voy a olvidar. Acuérdense que el tamizaje es la piedra angular para los médicos generales para poder detectar lo que son cánceres oportunamente, ¿no? Entonces, bien importante eso del tamizaje, espero que no se les vaya a olvidar. Ahora, en cuanto a las causas benignas de elevación de antígeno prostático, esto era lo que les decía y que es muy importante para que no se asusten si algún día ven un resultado muy subido en caso de que saquen un antígeno prostático a un paciente. Tienen que darle ciertas indicaciones. Una de ellas y muy importante es que, por ejemplo, el paciente no tenga ninguna actividad sexual. Que no haya eyaculación, como les comentaba, examen digitorrectal puede elevar lo que es el antígeno prostático, una resección transuretral prostática, una prostatitis aguda, evidentemente, la hiperplasia prostática benigna. Por eso les decía, conforme vamos creciendo en edad, pues obviamente el riesgo de hiperplasia aumenta y por ende el antígeno prostático, conforme vamos creciendo, pues se va haciendo también un poquito más grande, ¿no? Si hay una cistoscopía, un trauma perineal, un infarto prostático, entonces hay varias cosas que pueden causarlo. Incluso el andar en bicicleta puede causar lo que es esta elevación del antígeno prostático. Infecciones en la zona de la vía urinaria o prostática pueden hacerlo también. Ahora, en cuanto al diagnóstico, bien importante, pues obviamente la piedra angular, el antígeno prostático, el tacto rectal que obviamente se hace para poder identificar nódulos, si está endurecida lo que es la próstata, si tiene algunas zonas irregulares respecto a otras, ¿sale? Y pues obviamente el gold standard pues va a ser la biopsia, ¿no? Acuérdense que en los cánceres siempre, siempre, siempre el gold standard es la biopsia, porque hasta no demostrarlo histopatológicamente, pues básicamente no podemos confirmar un diagnóstico, ¿no? Entonces, una biopsia transrectal va a ser nuestro gold standard. La TAC siempre nos va a servir para estadificar. ¿Por qué? Porque la TAC nos va a decir si hay metástasis en contigüidad, o sea, tejidos periféricos, o incluso si ya existe metástasis hacia lo que sería la región de la columna vertebral.
El gamagrama óseo, igual de la misma manera, sirve para ver lo que es la región de las metástasis, más específicamente a nivel de la columna vertebral. La escala Gleason, esta es muy importante ya que nos va a ayudar a diferenciar lo que es histológicamente, qué tan maligno es este cáncer, qué tan avanzado está. Y bueno, vamos a ver esta escala Gleason para que la conozcan. Y básicamente lo que nos hace o lo que busca esta escala Gleason es que identifiquemos dos patrones que tengan mayor parecido en la biopsia. Ya esta escala está bien estandarizada y como tal ya está bien descrita. Entonces lo único que nos dice es que cuando el patólogo esté viendo lo que es la biopsia de próstata que tomó el urólogo, pues identifique cuáles son los dos patrones que más se presentan en esa toma de biopsia. Entonces, una vez que lo identifica el patólogo, él lo suma y con esa sumatoria de esos dos patrones, si se fijan aquí tiene como un numerito, ¿sale? Va a agarrar dos de estos patrones, los va a sumar y nos va a dar un resultado. Ese resultado que nos va a dar es el Gleason total que nosotros vamos a considerar. Ahora, ¿por qué es importante el Gleason? Porque el cáncer de próstata se puede catalogar o se puede clasificar en leve, moderado y muy severo. Entonces, depende del Gleason, es una de las maneras de poderlo catalogar y ahorita lo vamos a ver. Obviamente, hay más clasificaciones. Miren, esto era lo que les decía. Se suman los dos patrones más frecuentes en esa biopsia y se suman y se da un resultado. Pero les decía, obviamente, no solamente existe el Gleason para poder, catalogarlo en leve, moderado o severo. También existe lo que es el TNM e incluso también pues se pueden guiar por la funcionalidad, ¿no? Le sacan el Karnofsky a su paciente o el ECOG, que son escalas para ver funcionalidad, y pues obviamente con eso también nos podemos dar cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, y fíjense, esto es lo que les decía, según el Gleason, el TNM, y en este caso se incluye lo que es el AP. Y fíjense, está bien sencillo, por puro AP se pueden guiar en esto. Si tenemos un paciente con cáncer de próstata con riesgo bajo, va a tener una P menos de 10, un Gleason menos de 6 y va a estar en estadio del TNM en T1 a T2A. Ahora, si tenemos un riesgo intermedio, vamos a tener un AP de 10 a 20, un Gleason de 7 y una clasificación TNM de T2B. Ahora, si tenemos un riesgo alto, vamos a tener una P mayor a 20, un Gleason de 8 a 10 y una estadificación TNM mayor a T12. Entonces, bien importante, nada más para recordarles los estadios del TNM. Lo único que se tienen que aprender en este caso, porque los TNM son larguísimos, hay uno para cada tipo de cáncer. Yo no les recomiendo que se aprendan todo esto, nada más evalúenlo y vayan viéndolo, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta tablita, T1 pues es un tumor subclínico que básicamente no es evidente. El T2 es un tumor limitado a lo que es la próstata, únicamente ahí. El T3, un tumor que se extiende a través de la propia cápsula. Y el T4, pues ya es un tumor que está generando metástasis a lugares adyacentes o incluso a distancia, ¿no? Entonces, acuérdense siempre de eso. De hecho, en casi todos los tumores en la clasificación TNM, ya el T4 significa que es distancia, ¿sale? O sea, que ya hay metástasis. Entonces, no se les va a olvidar eso porque es muy importante que siempre lo tengan en mente. Ahora, en cuanto al tratamiento, hay algo bien importante, ya que aquí lo que vamos a hacer es una castración literalmente del paciente. Vamos a hacerla quirúrgicamente o con medicamentos. Por lo general, a todos los pacientes, y esto es un tratamiento muy general a todos los pacientes, todos en cualquier clasificación, sea bajo riesgo, sea intermedio o sea alto riesgo, va a ser prostactomía radical. O sea que a todos se les va a quitar la próstata, ¿sale? Entonces acuérdense, riesgo bajo, prostectomía radical, riesgo intermedio, prostectomía radical, riesgo alto, radical. Ahora, algo muy importante, van a haber ciertas diferenciaciones según el riesgo que tengamos en cada paciente. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjense cómo en los recuadritos de abajo pongo este esquema es de la GPC y fíjense cómo dice prostectomía radical, pero también puede haber radioterapia externa o braquiterapia. La braquiterapia solamente recuérdenla que es para el riesgo bajo, ¿sale? Yo sinceramente nunca he visto que lo hagan, siempre se van por prostectomía radical. Ahora, riesgo intermedio, igual lo mismo, prostectomía radical, pero considerar linfadectomía pélvica. ¿Por qué? Porque puede ser que ya haya invasión por el TNM hacia lo que son tejidos adyacentes, ¿no? Principalmente los ganglios pélvicos, incluso lo que son los paraórticos, ¿no? Entonces, bien importante. Privación androgénica, también muy importante la castración farmacológica, que ahorita la vamos a ver. Y ahora el riesgo alto, aquí es prostectomía radical, pero ahora sí de que de ley, todos los pacientes con linfadectomía pélvica extendida. ¿Por qué? Porque el riesgo de metástasis a estos lugares, pues ya es muy alto, ¿no? Ahora, bien importante, ¿cómo vamos a generar lo que es la castración farmacológica o castración química? Pues bueno, lo vamos a generar con agentes hormonales y en este caso vamos a usar lo que son los análogos de la GnRH, que será la goserelina, o el docetaxel.
Entonces, con estos dos medicamentos podemos generarlo. Hay otro medicamento que es este de acá, no sé cómo pronunciarlo, leuprorelina. Espero que no lo haya dicho mal. Pero con ese se hace la castración farmacológica. ¿Qué es lo más importante que tienen que recordar? En el tratamiento de una cáncer de próstata, todos van a ser quirúrgicos, así de fácil, y todos van a tener una prostectomía radical. En el leve, prostectomía radical y braquiterapia, moderado, considerar ya la extirpación de ganglios pélvicos, o sea, la linfadectomía, y en el alto riesgo de sí o sí ya la linfadectomía, ¿no? Porque es muy seguro que ya exista lo que es esa metástasis. Ahora, muy importante, estos pacientes pues llegan a tener bastante dolor, llegan a tener crisis de dolor impresionantes porque imagínense tener una masa que está metastasizada hacia lo que es la columna vertebral, ¿no? Pues ha de estar bien cabrón, ¿no? Entonces, estos pacientes al tener mucho dolor, pues tenemos que darles pues tratamiento sintomático para lo que son estas metástasis, ¿no? Que en este caso se da lo que es el de Jaralex. La neta, estos nombres están bien cabrones de mencionarlos. Yo creo que va a ser lo más difícil que me aprenda esta GPC, pero esto ya es muy de segundo nivel. O sea, esto ya no es del médico general, no es de... No, así que ni se preocupen. O sea, no creo que ni siquiera venga eso en el ENAR, pero bueno. Ahora, bien importante, puede existir un efecto donde el paciente tenga un aumento de testosterona en los primeros 4 o 7 días tras lo que es la aplicación de medicamentos hormonales, principalmente lo que es la goserelina y la leuprilida. Está bien cabrón mencionar ese nombre, no me juzguen. Entonces, este efecto se llama efecto Flair, nada más para que se acuerden que puede existir un aumento de testosterona que puede ser por uso de medicamentos análogos de GnRH, ¿sale? Entonces, ese sería básicamente el tratamiento. Más especificaciones por la GPC que recomiendo que se aprendan. Fíjense, en este caso es importante. Se recomienda utilizar dexametasona en lugar de prednisolona. En pacientes con cáncer de próstata resistente a castración como tratamiento hormonal de segunda línea. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que no funcione la goserelina o el docetaxel, pues podemos usar lo que es medicamentos corticosteroideos, ¿no? En este caso, pues la dexametasona. Se recomienda utilizar la medición de hormona luteinizante para evaluar la eficacia de la castración médica. En este caso, pues obviamente es casi casi que obvio. La LH pues va a ser nuestro parámetro para poder ver qué tan efectivo fue nuestra castración médica, en este caso con medicamentos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo. Esto es cáncer de próstata. Si se fijan, no es tan difícil. Lo más importante es aprender a identificar qué clasificación tienen los pacientes, cuál es el gold standard, que es la biopsia transrectal. Recuerden, no es la biopsia por cistoscopía, hay un error. Acuérdense que la biopsia por cistoscopía en R2P se usa para pacientes con cáncer de vejiga, ¿sale? Para los cáncer de tipo transicionales. Entonces, la neta es que traigo bien presente estos temas porque como toda esta semana me la pasé estudiando urología y ¿qué más estudié? Y oftalmología, la neta traigo bien perro estos temas. Traigo así de que todos juntos, bien pegados. De repente ahí me llega voy en el camión, voy en el metro y es como, no mames, me voy estudiando a todo lo que da, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son las cosas que hay que considerar en cuanto a lo que es este cáncer de próstata. Lo más importante que yo les recomiendo que se aprendan, esta diapositiva de aquí, ¿sale? ¿Cuándo hacer tamizaje? ¿Cuándo valorar lo que es el antígeno prostático según lo que salga, ¿no? Recuerden, menos de 2.5, repetir cada 2 años. 2.5 a 3, sin factores de riesgo, repetir cada año. Si tenemos un factor de riesgo con este valor de 2.5 a 3, sacar lo que es el antígeno prostático de nuevo y la fracción libre. Después, si tenemos más de 3 nanogramos a los 3 meses, y si lo volvemos a repetir, si tenemos todavía arriba de 3 a los 3 meses, sacamos la porción libre. Y acuérdense, biopsia, antígeno prostático arriba de 10. O si tenemos arriba de 2.5 el antígeno prostático y menos de 25% el antígeno prostático libre. Y pues el tacto rectal normal, ¿no? Ya de inicio, pues si tenemos más de 5 nanogramos, que eso ya sería un chingo, en 2 ocasiones, o si en la segunda toma, pues ya no sale arriba de 5.5. Nada más recuerden que si está arriba de 5 casi casi que es indicación de biopsia en 2 ocasiones, al igual que si tenemos una P arriba de 10. Entonces, pues recuerden esto, no se les vaya a olvidar, muy importante, acuérdense que es el principal cáncer en hombres, entonces obviamente de la edad adulta, porque en edad pediátrica pues cambia brutalmente. Y pues nada, recuérdenlo mucho, si tienen alguna pregunta, si tienen dudas, cualquier cosa, me lo pueden dejar en los comentarios y sigan estudiando mucho. Ya me lo presentamos el ENAR, bueno, falta como 9 meses, 10, pero cada vez se acerca más la fecha y creo que vamos bien. Si se atrasan, pues no pasa nada.
sigan estudiando, es continuo esto y acuérdense que esto se trata de resistencia. Entonces, pues cuídense mucho, que les vaya muy bien y espero que les sirva mucho este video.